Parece que en mi video anterior yo di unos ejemplos tratando de explicar el salto según Pascal Quignard que no complacieron del todo, o mejor dicho, no me complacieron del todo, de manera que hoy traigo un ejemplo solamente, completamente opuesto, un ejemplo pop. Hoy voy a hablar de un cantante al cual le he seguido la carrera desde que inició, se llama James Blunt. Este video va a ser uno de los pocos videos estructurados que quiero hacer en el canal, creo. Porque es que mi cabeza es muy desordenada, decir verdad. Entonces el video está dividido en ciertos puntos. Que esté dividido, es decir, que tenga una estructura, quiere decir que yo estoy cambiando, que me estoy acomodando, me estoy ordenando, se me está ordenando la vida. Pero en realidad no. Este video tiene que ser un poco didáctico y por eso es que tiene una suerte de estructura. Vamos a empezar por el comienzo. Para los que no lo sepan, James Blunt es un cantante británico que participó en la guerra, tuvo el cargo de capitán. Él se jacta de decir que nos salvó de la Tercera Guerra Mundial al no querer combatir con los rusos al final de la guerra. Yo le doy todo el mérito. Sí, para mí, él sí nos salvó de la Tercera Guerra Mundial. Estudió sociología en la universidad, se retiró de la vida militar para dedicarse a la música y con los años su universidad le dio un doctorado honoris causa y bueno, hasta ahí la historia muy breve de James Blunt, porque no se trata de su vida, sino de el tema que nos atañe, para ser franca, es el método que ha usado para volver a la escena musical, es decir, cómo él construyó su último disco que se llama Once Upon a Time y salió a finales del año pasado, de 2019, si mal no recuerdo. Antes que nada, como este es un video que tiene relación con el salto, tengo que explicar los orígenes, cómo empezó James Blunt. Empezó pegando una canción que todo el mundo escuchó en la radio y en todos lados, que se llamaba You're Beautiful. El video de esta canción es clave, porque he aquí que él se precipita, no literalmente, porque como sabemos por el video pasado, la precipitatio significa lanzarse de cabeza, significa con la cabeza por delante. Él no se lanza al agua con la cabeza por delante en el video, pero salta, y es el salto lo que nos interesa. De manera que vamos a ver el video. Tenemos a un tipo que está en un lugar bastante frío, está nevando y comienza a desvestirse. Luego se quita los zapatos, va acomodando las cosas que se va quitando de un lado y del otro, las llaves, unas cosas que no se entiende qué son, y luego del otro lado pone dinero, una púa para tocar guitarra y un anillo, que quiero que se queden con la imagen del anillo por favor, porque la retomo en al menos 2 ocasiones más, tratando otros 2 videos más. Y finalmente, cuando ese hombre se ha despojado de todos sus objetos que podemos llamar su historia, decide saltar. Mi teoría es que en realidad se lanza desnudo, porque un tipo que hace esto es muy capaz también de lanzarse al agua desnudo. Lo que pasa es que YouTube es una plataforma demasiado family friendly desde el principio y por supuesto iban a censurar un video sobre una canción que había pegado tanto en todo el mundo y en el que el cantante salía nada más y nada menos que desnudo, de manera que YouTube le quita un poco de fogosidad a la fiesta. Pero en realidad el sentido que tiene la desnudez en este caso sería el de atreverse a. Está saltando, despojándose por completo de todo. Por eso es que es tan significativo que salte desnudo. Olvidémonos de que tiene pantalones puestos. Para mí y para ustedes, él debe saltar desnudo, ¿ok? Este video lo vamos a retomar casi enseguida, luego de que yo haga un paréntesis para decir que él sacó otros álbumes. Este álbum habla sobre la guerra, sobre unas canciones bastante tristes, luego sacó Some Kind of Trouble, que es un álbum bastante alegre, difiere mucho de este, de hecho la misma carátula, que es bastante clara, puede indicar un poco eso. Las carátulas, el último punto es el de las carátulas. Moon Landing, en cambio, es un álbum en el que él tiene unas canciones muy distintas de otras. Este álbum me gustó muchísimo. Luego está The After Love, que es mi menos favorito de todos. Digamos que estos álbumes los vamos a hundir un poco en el agua, porque lo que queremos traer a flote es el primer álbum y este nuevo álbum. En el primer video, que se estrena de Once Upon a Time, sale James Blunt de la misma agua en la que se había precipitado antes. Hay una imagen en los primeros segundos de este video que me gusta muchísimo porque es una imagen que usa Quignard. Cuando el agua va dejando la arena y las piedritas, se va formando una textura, que es una textura como la textura de un pulmón. Los que han visto el bofe
o un pulmón real, saben a lo que me refiero. Por lo menos si lo han visto en goma, saben a lo que me refiero. Esta imagen del agua y esta del pulmón son esa orilla pulmonada de la que hablaba Quiñar, a la que llegamos luego del nacimiento. Esto me parece genial. Es como si James Blunt estuviese naciendo de nuevo. Y es por eso que a mí no me importa si el hombre sale del agua con un nuevo corte de cabello. Hay gente que lo ha criticado porque no es completamente igual al James que se lanzó, que tenía el cabello largo, etc. Pero es que no tiene que ser igual. Que me fastidia la gente que quiere que todo sea demasiado realista. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Después de que él sale del agua, empieza a escalar. ¿Qué significa escalar todas esas piedras que suponemos él había saltado 15 años atrás, para ser más precisos? Significa volver sobre el impulso. Yo voy a volver sobre el impulso casi al final del video para tratar de explicar lo que he pensado yo, qué significa un poco volver sobre el impulso, el cambio de qué. Entonces, a medida que va subiendo, se va encontrando con los objetos que antes había abandonado. Es decir, se va cargando de historia, de su propia historia. La historia del mundo aquí, digamos que no nos interesa mucho. Se pone un zapato, se pone el otro, empieza a escalar, se encuentra con el anillo, se encuentra con el dinero, se encuentra con la púa de tocar guitarra. Y finalmente, cuando llega a algo que podríamos llamar una meseta, encuentra lo que estuvo buscando mucho tiempo. No, mentira. Encuentra una franela, la misma franela que se quitó en el video de You're Beautiful justo antes de lanzarse al agua. Lanzarse al agua siempre es atreverse a algo. Él, al volver sobre ese impulso, se está atreviendo a otra cosa. Finalmente se pone su chaqueta y aparece de la nada como un Deus Ex Máquina del cielo, un helicóptero que se lo lleva. Lo que me interesa aquí es a dónde se lo lleva y qué es lo que sobrevuela el helicóptero. En la última toma vemos que el helicóptero sobrevuela precisamente el agua de la que salió James hace unos pocos minutos, pero se mueve hacia la derecha, es decir, avanza, mientras que la cámara se va moviendo en dirección inversa, es decir, hacia la izquierda, hacia el pasado. Que la cámara se vaya moviendo hacia la izquierda mientras que el helicóptero a la derecha quiere decir que hay un avance que tensiona unos dos tiempos. El tiempo del pasado, en el que hubo una música que evidentemente está allí, representada en todo eso que se hizo cuando él estuvo allá abajo hundido, y otro tiempo que es el de este presente de Once Upon a Time. Esto significa, al menos para mí, que se trata de un álbum que contempla todo lo hecho antes. ¿Por qué? Porque se está alejando de un objeto, que en este caso sería toda la música que ha hecho antes, pero no deja de contemplarla. Y es que el video no termina con él llegando a una ciudad y haciendo un disco nuevo en un estudio X. No. Termina en esa escena, se sigue viendo el agua, se sigue viendo el helicóptero donde está él metido, pero está haciendo una música distinta. El tema es lo que va a cambiar. Luego él estrena el video de The Truth, que es en realidad la primera canción de Once Upon a Time. Este video también es una vuelta al pasado, específicamente al pasado del video de Same Mistake, en el que él se levanta de una cama con una chica y sale a la calle y luego se encuentra con unos amigos y se mete a robar una tienda y se va de farra con los amigos y termina en la misma cama con otra chica, y así todos los días repetitivos. Es una canción básicamente en la que él dice que está rogando por una segunda oportunidad, pero que si le dieran a elegir, siempre cometería el mismo error de nuevo. ¿Qué es lo que pasa en cambio en Once Upon a Time en el video de The Truth? Que está nuestro querido hombre en la calle también, recorriendo unos lugares por los que seguramente anduvo antes. Y llega en un punto, después de haber pasado por algunos pasajes en lo que, por cierto, se llega a ver una familia, llega, a la misma tienda que había robado unos cuantos años atrás. La escena de la tienda es la escena del reconocimiento. Se supone que el señor que lo mira a la cara y que quienes están en la tienda están tan estupefactos porque lo están reconociendo. Y él se hace como el loquito. Obviamente en esta oportunidad no roba porque es un hombre nuevo, digamos. Y bueno, él sale de la tienda y comienza a recorrer las calles de nuevo porque es un hombre que está en una búsqueda. Es la búsqueda de la amada, a la que, por cierto, ya ha encontrado
pero de la que se ha tenido que alejar por su propia vida musical. Recordemos que el agua es la música, ¿no? Él viene saliendo del agua, es decir, está regresando de un tour seguramente. Sabemos que la amada está al tanto de estas cosas porque ha dejado una luz allí para guiarlo, aunque él no la vea porque sigue un poco extraviado, la verdad, hasta que llega, y esto es clave, a un umbral. Y el video termina ahí. El umbral es el lugar de búsqueda por excelencia, no es estar ni adentro ni afuera. Yo creo que en este disco James ha sido bastante crítico consigo mismo. En suma, The Truth es una canción en la que él está claro de qué es lo que quiere en su vida, de qué es la verdad para él, y la está buscando. No es que la haya perdido en realidad, pero seguramente ha estado un poco alejada de esa verdad. Ahora bien, el tercer video oficial que estrena James Blunt ha estrenado 5 hasta la fecha, pero de los últimos 2 no voy a hablar. El tercer video es Monsters, una canción dedicada a su papá. Es una canción en la que él es demasiado transparente. Dice, yo no soy tu hijo, tú no eres mi padre, somos simplemente dos hombres diciéndonos adiós. Y esto se debe al hecho de que el papá de James Blunt tuvo una enfermedad crónica de riñón y le tuvieron que hacer un trasplante. Pero ver ese video en el que él aparece allí solito cantando una canción que parece de funeral y luego está el papá al lado vivo, y es un video además tan simple y tan crudo, apenas la toma se abre una vez y eso es todo. Ver ese video, digo, es muy emocionante. Pero bueno, esta no es la única canción que está dedicada a la familia en este álbum. También está I Told You, Champions y The Greatest, que son 3 canciones que él dedica a sus hijos. Y está una canción que se llama Stop the Clock, que se refiere también un poco a la impotencia de no poder detener el tiempo frente a la casi inminente muerte de un familiar, que podríamos decir que era el papá. Es precisamente el video de Monsters el que nos lleva al último punto de este video, que es el kit de la cuestión. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio en realidad de James Blunt en toda su carrera si sigue haciendo música pop? Pues el tema, señores, tiene mucho que ver con el origen mismo de su carrera musical. Si la canción que más pegó era una canción sobre amor, tenemos que fijarnos en qué tipo de amor era el que la canción trataba hace 15 años. Pues bien, James ha pasado de unas canciones de amor, incluso de un amor un poco obsesivo, que es el de You're Beautiful. You're Beautiful es en realidad una canción que le canta un tipo drogado a una mujer muy bonita, la que sabe que no va a volver a ver nunca. A un amor mucho más lento, digamos, no tan desenfrenado, no tan intempestivo, que es el amor eros, sino un amor sosegado que ha sentado cabeza, el amor filia o filial. Esa ha sido la búsqueda, pero no es que la búsqueda haya terminado, señores. No, que algunos videos, sobre todo el video de The Truth, que me parece importante, aunque nadie hable de él, termine en un umbral, quiere decir que en realidad esa búsqueda no ha cesado. Aquí quiero insertar un breve paréntesis para decir que, aunque yo haya desdeñado The After Love, es un disco que, desde el solo nombre, tiene todo el sentido del mundo con relación al que vendría después, que es Once Upon a Mind. Que este disco se llame El Después del Amor quiere decir que se refiere al amor erótico al que nos habíamos referido hace unos instantes. Es decir, el final de ese tipo de amor, pero no quiere decir que James vaya a dejar de hablar de amor, ¿ok? Pero hay un último punto, y es que no tenemos ni siquiera que ir a escuchar las canciones de James Blunt ni a buscar las letras en la página de genius.com. No hace falta. Con solamente mirar la carátula del álbum nos podemos dar cuenta que todo lo que yo he dicho en este video, que se me ha hecho muy largo, ya estaba allí. Estaba en la misma tipografía. La tipografía lo cuenta todo. La tipografía que dice James Blunt en este nuevo álbum es la misma que él usó en su primer álbum y la que retomó en su página web ahora. En cambio, la que está abajo es una tipografía nueva, completamente limpia, sin serifas, es decir, sin esas curvitas que tienen las letras en los extremos, completamente básica. Se relaciona también con
esa primera línea que uno lee en la página de James Blunt cuando quiere saber acerca de él, que dice que ha vuelto a lo básico. Sí, ha vuelto a lo básico, lo podemos ver, pero mediante un viaje de regreso, es decir, teniendo en cuenta el pasado musical. Esas dos cosas, de todo lo que yo he hablado en el video, ya están en la carátula. Y la imagen misma de este hombre en una orilla. El lugar de la orilla es... El lugar de la orilla lo dice todo también. Está allí, en una orilla en la que su cuerpo no está por completo sumergido en el agua, pero no está por completo seco. Es decir, está en un umbral. El regresar a los sitios en los que lo espera esa gente amada, amada con amor filial, es todo el tema del disco. Es un regreso a... Recordemos que, para terminar, Pascal Quignard dice en Butes que Butes no alcanza la orilla en la que están las sirenas llamando. Él sobrevive. Alcanzar la orilla donde están las sirenas llamando significaría morir. Lo que pasa con Butes, que es rescatado del agua por una diosa que también baja del cielo como un deus ex machina, al igual que el helicóptero, es sobrevivir. Este hombre, James, llegó a una orilla otra, una orilla en la cual él debía volver sobre sus pasos, lo cual quiere decir que ha sobrevivido, y el que sobrevive por lo general implementa un cambio en la vida. Yo creo que este disco significa un querer empezar un estar en un momento decisivo, pareciera que estuviera en un momento decisivo de su carrera. De eso, del umbral que ya mencioné en el video de The Truth, de el ir al pasado, de recobrar un poco la historia personal y de la música que se ha hecho antes en la vida, y querer hacer algo nuevo, cambiando el tipo de amor del cual se estaba escribiendo, es decir, pasando de un amor eros a un amor filia o filial. De todo eso da cuenta la portada. Todo eso ya está allí. Lo que tenemos que hacer es ver un poquito con más cuidado, ¿no? James Blunt no cuenta historias demasiado complejas, pero, esta manera de volver a la música tiene mucho que ver con lo que yo ya sé, con lo que he releído, y eso me parecía fascinante. Habrá que definir luego, según Quignard o según cualquier otro, qué es lo que es un fascinum, pero eso no nos atañe ahora. Espero que les haya gustado el video y que hagan todas esas cosas que se supone que hace la gente cuando les gusta un video. Eso es todo por hoy.